Y bien, ya está usted en el centro mismo de la noticia y damos inicio a la información. Queremos empezar la información de esta noche con una noticia que consideramos de suma importancia. Lo que pasa es que estamos a 7 días de conmemorar el 30º aniversario de las operaciones militares en el Alto Cenepa, ahí donde nuestras tropas peruanas obtuvieron la victoria. Y queremos resaltar también de que en esa actividad, en esas operaciones, participaron hace 30 años oficiales que tenían el grado de tenientes como jefes de patrulla, capitanes como jefes de compañía, y miren cómo es la vida. Han pasado 30 años y aquellos jefes de patrulla, de compañía, hoy lideran los más altos cargos que tiene nuestro glorioso ejército. El caso, por ejemplo, que era en aquella oportunidad el teniente Luis Rojo, hoy es general de división y está a cargo del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, el COEDE, preocupado por la educación de toda la institución. El otro oficial, teniente Óscar Calle Pérez, hoy general de división, comandante general de la Segunda División de Ejército, una de las más importantes divisiones de nuestro ejército. Y el capitán de compañía de aquella época, jefe de la patrulla Darío, el general de ejército David Ojeda Parra, hoy jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Miren ustedes cómo hace 30 años aquellos soldados que defendieron con honor, valor y coraje a nuestra nación, hoy tienen los destinos de las divisiones y del Estado Mayor en forma general del ejército, en los casos de los generales de división, y el jefe del Comando Conjunto en el caso del general Ojeda. Por eso queremos compartir con ustedes e iniciar nuestra información esta noche con la entrevista que han tenido a bien hacer a la cadena de RPP y su plataforma, y que ha sido muy bien comentada porque, como dice la secuencia, nadie ama lo que no conoce. Pues ustedes no conocían que 3 generales que hoy lideran el ejército, hace 30 años eran jefes de patrulla de la operación militar que hizo posible la paz entre los países de Perú y Ecuador. Miren ustedes la valía que hay que darle a esta noticia. Veamos el informe. Ahora sí quiero dar la bienvenida y expresar mi más sincera gratitud por tener presente acá en la cabina de RPP al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, el general del Ejército David Ojeda Parra. Muy buenas noches, general Ojeda Parra. Junto a él, 2 colegas de ella, el general Óscar Calle Pérez, que es el jefe de la Segunda División Militar del Perú, es decir, la que tiene su sede en Lima, y el general Alberto Roja, que es el jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército del Perú. Son altos mandos militares. Sin embargo, los hemos invitado por algo que ellos vivieron hace 30 años, es decir, su participación como jóvenes oficiales del Ejército en la llamada Guerra del Alto Cenepa, que tuvo lugar, como sabemos, entre enero y febrero del año 1995. Los 3 generales actualmente presentes, que, repito, ejercen altos mandos en el ejército peruano, estuvieron a cargo de baterías y grupos de combate en una zona particularmente difícil ante un enemigo en esas circunstancias que había preparado la guerra y escogido el terreno. Es cierto que aprovechándose de 78 kilómetros de nuestra frontera que no habían sido debidamente demarcados. General Ojeda, muchas gracias otra vez por estar acá. Cuéntenos, por favor, ¿cómo hace usted cuando quiere transmitir sus experiencias de soldado, de lo que ha vivido hace 30 años, con sus hijos, cuando fue el caso, y con otros miembros más jóvenes de su familia? ¿Qué les dice? Porque en primer lugar,
cuesta trabajo comprender que haya podido haber una guerra más de las muchas que hemos tenido con nuestros vecinos del norte, puesto que tenemos 30 años de paz, gracias al sacrificio hecho por ustedes. Hay que recordar que hubo alrededor de 60 muertos del lado peruano, es lo que se calcula, ¿no? ¿Qué les dice? ¿Cómo les cuenta lo que usted vivió en el terreno? Buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por invitarnos a su programa, La Cosa Como Son. Efectivamente, son 30 años de paz que estamos viviendo, 30 años en que han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Tenía 31 años cuando fui movilizado, casado con una hija. Y los sentimientos que me embargan hoy son de felicidad, son de emoción, de mucho sentimiento patriótico que trato de transmitirles a mis hijos en cada momento, puesto que la gente que estuvo en el CENEPA simplemente tenía en mente nuestra población, nuestras riquezas, nuestras tradiciones, nuestra cultura. En nuestra mente estaba el mar peruano, nuestra costa, nuestra selva, nuestras montañas, Cuelap, Machu Picchu, Zipán. Y eso es lo que tratamos de transmitir a nuestros hijos. Nosotros luchamos por ellos y luchamos por lo que representaban nuestros símbolos patrios, nuestra población y nuestra riqueza. Usted era un capitán, un joven capitán del ejército que dirigía en una patrulla que se llenó de gloria por los riesgos tomados en el combate, que era la patrulla Darío. Cuéntenos qué tarea se les asignó cuando fueron al lugar de los hechos. Nosotros fuimos la primera patrulla junto con otras 4 del batallón de comandos que llegamos a la zona de operaciones un 28 de enero de 1995. Nos dieron la misión de desalojar a las fuerzas adversarias ecuatorianas que estaban instaladas en las nacientes del río Cenepa, lo que ellos llamaban como Tihuinza. Entonces partimos desde el PB1, habíamos sido movilizados el 26, en menos de 48 horas ya estábamos en la zona de operaciones. Y nos movilizamos hasta el PB1, desplazándonos del día del 28 al 29, toda la noche caminando por la cuenca del río Cenepa, hasta que llegar la madrugada en que pudimos sentir el rugir de los motores de nuestra aviación del ejército, acompañada con aeronaves de nuestra Fuerza Aérea, y que respondieron a las afrentas que habíamos tenido por parte de helicópteros ecuatorianos sobre las patrullas Rommel y Roosevelt el día 26. Bombardearon Cuangos. Para nosotros fue una emoción sentir que nuestra aviación estaba apoyando nuestras operaciones terrestres. Tuve también el aseado momento de expectar la explosión en la cual se elevaron a la gloria Luis García Rojas, Augusto Gutiérrez Mendoza y toda la tripulación del helicóptero que tripulaban. Estuvimos presentes en ese momento. Se sucedieron varios hechos de gloria de nuestras fuerzas. También fallecieron varios camaradas de armas, Marco Jara, Wilson Cisneros, soldados como Arteaga, Loloy, Joey Gutiérrez Caruas, Los Yachis, Peña Sencuán, Claudio Alaván Peña y muchos otros que sus nombres están en la gloria, junto a Víctor Esquenone, Maldonado, Vega Coyahuaso, de nuestra Fuerza Aérea. Son todos colegas con los que combatió, con los que tuvo usted contacto allá, con los que compartió el riesgo y los vio caer. Así es. Muy bien. General Rojo, usted tiene una responsabilidad enorme de educación y doctrina del ejército peruano. ¿Cómo hacer para que la historia que nos ha contado oralmente el general Ojeda no se pierda? Y no se pierda cuando vayamos desapareciendo las personas de nuestras generaciones, que ya éramos adultos del año 95, ¿no? Pero la mayor parte de los peruanos no había nacido todavía en el año 95. ¿Qué debemos hacer? Nelson Mandela decía que la mejor herramienta para transformar el mundo es la educación. Yo encargado de la educación, tenemos 4 grandes pilares. No solamente es los conocimientos, que es el saber,
sino también el saber hacer, que enseña las destrezas, habilidades, el saber ser, donde enseñamos todo lo que es valores a todos los miembros del ejército, y el saber convivir. Son los pilares fundamentales en la educación y es transversal a todo cambio o transformación que se da en el ejército. En el ejército actualmente tenemos un plan de transformación versión 2 que tiene 13 objetivos estratégicos y 32 acciones estratégicas. Y cuando vemos la historia, lo vemos la historia de forma crítica y analítica. Y lo hacemos con conferencias, seminarios. Inclusive en la Escuela Superior de Guerra se ha creado ya una maestría en lo que es historia militar, que es el único en su tipo. Y eso justamente es para recordar no solamente a los militares, también a todos los peruanos civiles también, que conozcan la historia y conozcan todo lo que hemos pasado en la época subversiva y el conflicto del 41 y el conflicto del 95, sin dejar de pasar también lo que es desde el 81 también, ¿no? Del 81 de falso Paquilla. Y la guerra bajo el y por eso también hemos creado esta maestría en historia militar, que lo va a dictar la Escuela Superior de Guerra, y es abierto no solamente para los militares, también para todos los profesionales del Perú. De acuerdo, porque incluso parte de ese armamento o de ese material bélico ya no se usa. No se usa, pero no, ahora pasamos a otro tipo de armas y ahora la guerra se hace con otro tipo de armas, ¿no? Justamente nosotros en el modelo educativo que tenemos en el ejército es un modelo educativo por competencias. Eso fue la primera reforma que se hizo en el ejército. Antes el modelo educativo era por el conductivista, ahora es el constructivista, y ahora hemos entrado a una segunda reforma educativa donde ese modelo educativo ya tiene un pensamiento digital o computacional, que no podemos estar ajenos a la inteligencia artificial, a las tecnologías informáticas. ¿Cuántos cadetes comienzan sus estudios en la escuela de oficiales cada año? Un promedio de 300 cadetes, pero no necesariamente completamos los 300, son la cantidad de vacantes, ingresan un promedio de 240, ¿ya? Porque los 60 restantes no cumplen los estándares mínimos. ¿Postulan cuánto? Postulan un promedio de 2.000 a 2.500 y para 300 vacantes, pero buscamos que tengan un estándar mínimo, no logramos, si no llegan a los 300, este año, por ejemplo, que el año pasado solamente ingresaron 240 de esos 2.000, 2.500 postulantes. Una pregunta que interesa mucho ahora, último, ¿cuántos de esos postulantes son mujeres y cuántos hombres? Un promedio del 20% son mujeres. Cada vez más. Actualmente el brigadier general de la Escuela Militar es una mujer. ¿Brigadier general es una mujer? Es una mujer. ¿Primera vez? No, ya ha habido otros casos, pero este año la que está comandando toda la Escuela Militar, todo el batallón de cadetes, que es aproximadamente 1.200 cadetes, lo comanda una mujer del Servicio de Intendencia. ¿Podría suceder, general Ojeda, que algún sucesor suyo sea una sucesora? Puede ser. ¿Alguna vez? Por supuesto. Bueno, ojalá que alguna vez veamos eso. General Calle, usted dirigió una patrulla, Leonidas, que tuvo que entrar en combate con quienes habían ocupado nuestro territorio. ¿Cómo se produjo el primer contacto? ¿Cómo vivió usted, siendo un joven teniente en la época, a avistar a soldados extranjeros que habían entrado a nuestro territorio? Fernando, buenas noches. Buenas noches. Integraba la patrulla Leonidas junto con otras 6 patrullas. Cuando nosotros tomamos conocimiento de este hecho bélico, donde una potencia extranjera había traspuesto nuestras fronteras, nos encontrábamos combatiendo Sendero Luminoso en el Frente Boyaga. Es así que partimos presurosos a la línea de frontera, y debo yo en estos momentos evocar algo que nos marcó profundamente, y fue que en el desplazamiento que tuvimos nosotros siempre contamos con el apoyo, con el amor de nuestra población hacia sus Fuerzas Armadas. Hoy evoco eso con bastante gratitud hacia el pueblo que siempre estuvo al lado nuestro. Y efectivamente llegamos al puesto de vigilancia 1 y recibimos la misión directa de dirigirnos hacia Coangos, que era un puesto de vigilancia ecuatoriano. Ya para eso, como lo ha relatado muy bien mi general Ojeda, ya habían fallecido muchos de nuestros hermanos soldados y camaradas de armas en acción de armas. Llegamos a Coangos, donde se encontraba aproximadamente el enemigo, una magnitud de un batallón, un aproximado de 2 patrullas. Fue un combate cruento, como lo es todo enfrentamiento con una potencia extranjera.
se puso de manifiesto el coraje, la gallardía, la valentía y el heroísmo del soldado peruano, que pese a las dificultades del terreno, porque el terreno era agreste, duro, las condiciones meteorológicas eran sumamente inhóspitas, pero se impuso ese coraje, ese valor, que es lo que nos ha caracterizado siempre. Obtuvimos la victoria en ese momento, en ese hecho bélico, en ese momento. Tuvimos que lamentar la baja de un cabo, el cabo Cotrino Urbina, que el día de hoy le rendimos homenaje, y 15 heridos. Nos replegamos al puesto de vigilancia número 1 y recibimos una siguiente misión, de dirigirnos hacia el puesto de vigilancia de Tihuinza, que era una doble toponimia donde se habían introducido dentro de nuestro terreno y habían creado un puesto de vigilancia ellos. Efectivamente, nos desplazamos nosotros por su puesto de vigilancia por la cordillera. Estuvimos aproximadamente 6 días sin comer, porque teníamos que infiltrarnos en total secreto, de tal manera que llegamos a retaguardia de las posiciones de su zona de morteros. Un golpe de mano fuerte con cuatro patrullas. Se encontraba ahí la patrulla Héctor de la Obra General de División Hugo Molina, la patrulla Rolando del comando Ricardo Camino, mi patrulla, la patrulla Leonidas, y asimismo también contamos con la participación de la Fuerza de Operaciones Especiales, los FOES de Marina. Tuvimos una acción en objetivo, conquistamos el objetivo. Ellos tuvieron un refuerzo de sus fuerzas especiales, pero igual también supimos rechazarlos. Recuperamos el puesto de vigilancia y consolidamos el objetivo que se nos había impuesto de preservar nuestra heredad, nuestra línea de frontera y expulsar al enemigo. General Ojeda, usted ha sido comandante general del ejército, la más alta responsabilidad en el ejército peruano, y después todavía, viene siendo ahora desde enero del año pasado, ya más de 12 meses, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y ha hecho varios relatos y ha dado varias conferencias usted, donde hay rigor militar, pero también emoción. Y una cosa que ha subrayado usted es que cuando llegaban ustedes soldados, eran recibidos por los pocos pobladores peruanos que cruzaban en esos territorios con mucho cariño y que les ofrecían compartir la poca comida que ellos tenían, ¿no? ¿Sintió usted que la unidad de nuestro país es una realidad y que lo peor que nos puede pasar es estar fomentando división entre grupos sociales, geográficos y étnicos diferentes? Claro que sí, señor Fernando. Fíjese, el legado que nosotros dejamos a las futuras generaciones, y a estas 2 generaciones, porque ya son 30 años, creo que los muchachos de 15 años de esa época ya eran conscientes de lo que estaba pasando. La primera lección que hemos dejado, o el primer logro que hemos obtenido, ha sido que finalmente se demarquen esos 78 kilómetros entre el hito Cumime Sur y el hito 20 de noviembre. Cerramos definitivamente la frontera. Esto conllevó a que nos integremos ambos pueblos. Hoy se vive un estado de paz entre todos nosotros. Ese estado de paz se logró con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo de soldados, marinos, aviadores y yachis. Cuando nosotros caminamos por el sector de Amazonas, Condorcanqui, la población se acuerda de que hace 30 años eran las mismas personas que transitaban por sus chacras, por sus terrenos, frente a sus pueblos, o simplemente pasaban por los ríos en las embarcaciones y nos vitoreaban. Nos lanzaban comida, fruta, vivaban a sus hijos y vivían con fervor patriótico nuestra presencia. Yo agradezco a ese pueblo sin que duda, nos ha brindado. Sin duda, comprendo que es una situación emocionante y alentadora para un soldado de 31 años. Quisiera terminar con una pregunta que tiene que ver con algo diferente. Usted ha cumplido misiones de mantenimiento de paz fuera de nuestro país por mandato de la ONU y ha sido condecorado por el gobierno de Etiopía, un país africano que tuvo un conflicto con su vecino Eritrea. ¿Qué significa para alguien que ha comenzado su carrera combatiendo contra un invasor en un territorio difícil en el norte, nuestro, Cenepa, comprometerse también con la paz del mundo por mandato de la ONU, que no siempre logra, como estamos viendo actualmente, que la paz se mantenga, ¿no? Claro, sí, es un sentimiento distinto en el sentido material del cumplimiento de esa misión.
porque en el CENEPA lo hicimos portando las armas para alcanzar un objetivo material que era la demarcación territorial. En Eritrea y Etiopía estábamos sin armas, era un observador militar, estábamos encargados de mediar entre ambos ejércitos a fin de que no vuelvan a enfrentarse en una conflagración. Creo yo que esas dos situaciones son complementarias, porque llevamos la paz en Eritrea y Etiopía, condujimos a las poblaciones a que alcancen la paz y el entendimiento a través de medios diplomáticos y el entendimiento también de sus mandos militares. En nuestro territorio, nosotros lo mejor que logramos para nuestra población fue la unión con su Fuerza Armada. Un pueblo unido a su Fuerza Armada es un pueblo fuerte e imposible de vencer y puede alcanzar cualquier objetivo que se trace. Muy bien, palabras finales, general Rojo. ¿Qué es lo que quisiera transmitir usted de esta experiencia suya hace 30 años en el campo de batalla? Fue la participación de la artillería después de 44 años. Y el último mensaje que diría a todos los que tuvimos el honor de estar en esas operaciones del Alto CENEPA, donde defendimos con honor lo que siempre fue nuestro, pero luchamos no por una gloria personal, no por un odio al enemigo, lo hicimos por amor al Perú, por respeto a nuestros antepasados y por el futuro del Perú, porque yo creo que cada soldado siempre está dispuesto a dar todo por el Perú, y lo hacemos porque valoramos lo que es la libertad, la paz y la seguridad, y que no son regalos, sino son conquistas que debemos defender todos los peruanos con valentía y patriotismo. General Calle, palabras finales con motivo del 30 aniversario del momento en que fue llamado a servir como joven teniente en un terreno difícil, aunque ya tenía usted la experiencia del Huallaga contra los remanentes de la época de Sendero Luminoso. Recordar a nuestros heroicos soldados de todos los tiempos que estuvieron presentes a lo largo de toda nuestra historia, acompañando en cada momento para la paz, el desarrollo de nuestra nación. Gracias a su heroísmo, a su entrega, a su amor incondicional por la patria, nuestro Perú es el Perú que nos merecemos. Y es el Perú que nosotros entregamos a nuestros hijos y es el Perú que todos queremos nosotros alcanzar. Creo que es el momento de revalorar al soldado del CENEPA, al soldado que estuvo en el frente Huallaga, en el frente Huamanga, en el frente Mantaro, al soldado que combatió a las hordas enemigas internas de las organizaciones terroristas y al soldado de siempre, que es la primera respuesta, que es el primer brazo ante la gestión de riesgos y desastres y que siempre está al lado de su pueblo y siempre es consecuente con nuestro país. Muchas gracias. Ojalá que la nación reconozca siempre los méritos que han mostrado ustedes en el campo de batalla y el sufrimiento de ver a sus camaradas caer, tal como nos lo ha dicho sobre todo el general Ojeda. Muchas gracias por su presencia acá y que sientan, por favor, la gratitud de los peruanos ante el sacrificio que ustedes fueron capaces de mostrar. Que tengan muy buenas noches. Gracias por su presencia acá.